tal? Me presento, mi nombre es Mariela Guadalupe Saraiza. Yo soy licenciada en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. También soy egresada de aquí de la institución, del CLEU. Y también aquí mismo en la institución yo cursé una especialidad que va dirigida a la parte criminalística de documentos cuestionados, grafoscopía y dactiloscopía, que son ramas precisamente por parte de la criminalística. Yo ahorita les voy a dar un tema muy interesante que es anclado a la parte criminológica por parte de la poligrafía, lo que es detección de mentiras y lenguaje corporal. Yo aquí laboro en la institución, ya tengo aproximadamente 2 años laborando aquí, dando clases. He dado varias materias, entre ellas lo que es poligrafía, dactiloscopía, documentos cuestionados. Hay otra materia también de cuestiones de investigación en laboratorio que se llama análisis de pelos y fibras, y también yo la he impartido. Por lo tanto, ahorita yo voy a darles un pequeño preámbulo de lo que es la detección de mentiras y lenguaje corporal. Primero es importante que hablemos acerca de la mentira. ¿Qué es la mentira? A lo mejor es un concepto que nosotros tenemos ya muy grabado en nuestra cabeza y es un concepto que se nos hace muy común, pero para que nosotros podamos entender lo que es la poligrafía o cómo poder estudiar la mentira, necesitamos conocerla más a fondo. La mentira, si nosotros nos vamos a la descripción que hace lo que es la RAE, la Real Academia Española, nos menciona que la mentira es una expresión o una manifestación contraria a la verdad, que tiene un objetivo o que tiene un fin, el cual pues es engañar, aparentar, persuadir, evitar alguna situación incómoda, cualquiera que sea el objetivo, el hecho es engañar. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los conceptos de expresión o manifestación, porque eso te está dando a entender que la mentira no nada más es dada por lo verbal, sino que existen muchas manifestaciones o muchas expresiones también en cuestiones corporales, en cuestiones hasta fisiológicas, que nos van a delatar que nosotros estamos mintiendo. Entonces, una vez que nosotros entendemos esta parte, nos damos cuenta que podemos encontrar o podemos detectar cuando una persona nos está mintiendo. Para el cerebro es muy complicado mentir. A lo mejor nuestra boca puede decir mentiras, pero nuestro cerebro siempre nos está diciendo que no es lo más indicado, que lo mejor es decir la verdad. Eso quiere decir que mentir implica más esfuerzo, muchísimo más esfuerzo que decir la verdad. Entonces el cerebro tiene un trabajo doble o triple o hasta cuádruple al intentar mentir. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros mentimos, nuestro cerebro primero tiene que intentar inhibir la respuesta automática. ¿Cuál es esa respuesta automática? Pues la verdad. La verdad, nuestro cerebro ya tiene la experiencia vivida. Ya solamente lo ideal sería mencionarlo o sacarlo por nuestra boca, pero no. Lo que está intentando la persona es decir otra cosa completamente diferente y está inhibiendo la respuesta automática cerebral, que es la verdad. Otra de las cosas que tiene que realizar nuestro cerebro es precisamente inventar, hacer una fabricación de una historia que es falsa. Una historia que no fue lo que pasó o lo que se vivió, en vez de describir directamente lo que está como un recuerdo y poder describir lo que se vivió. Eso va a implicar entonces un esfuerzo doble para el cerebro. Pero otra de las cosas que también el cerebro tiene que realizar es contradecir. Si es que existe alguna evidencia que puede contradecir la historia que se está fabricando, pues entonces inventar o tratar de contradecir evidencias o tratar de contradecir testimonios de gente que sabe la verdad, ahí viene otro trabajo más para el cerebro. Controlar la conducta para evitar
conductas sospechosas. Por ejemplo, si yo intento decir una mentira, no nada más se me va a notar en lo que estoy diciendo, sino también yo tengo que poner mucha atención en cómo me estoy comportando. ¿Por qué? Pues porque también mi comportamiento puede tener conductas sospechosas de mentira y yo tengo que estar controlando esas conductas, como por ejemplo el nerviosismo. El nerviosismo también puede ser un indicador de la mentira y yo tengo que tratar de controlarlo, a comparación de que si estoy diciendo la verdad, pues no hay del todo un nerviosismo, ¿de acuerdo? También tenemos que atender reacciones del otro. Por ejemplo, en un interrogatorio, yo tengo que estar atento, yo que estoy mintiendo tengo que estar atento a lo que está haciendo o cómo está percibiendo el mensaje la persona que me está interrogando. ¿Por qué? Pues porque si yo lo veo con dudas, si yo veo que esa persona no está segura de lo que yo le estoy transmitiendo, entonces para mí hay un conflicto y el cerebro está haciendo un esfuerzo más. Y por último, tengo que memorizar los detalles. Cuando la persona miente, intenta dar los menos detalles posibles, pero la historia me la tengo que memorizar por si posteriormente me la vuelven a preguntar. Yo tengo que dar la misma versión. Entonces, esa parte de memorizar detalles es muy complicado y el cerebro también se esfuerza mucho. Es por eso que de inmediato, al momento de mentir, al cerebro no le gusta la idea. A lo mejor tú lo vas a hacer, pero tienes que hacer muchísimo más esfuerzo que solo tomar los recuerdos de lo vivido y expresarlo. Es posible, una pregunta que nosotros nos hacemos o que a lo mejor ustedes se pueden hacer es que si es posible alcanzar a detectar las mentiras. Sí es posible, pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Estudiando la mentira como tal, detectando algo que nosotros conocemos como indicios del engaño. Esos indicios del engaño nos van a dar a entender dos cosas. La primera, que el sujeto está mintiendo, pero realmente nosotros no sabemos en qué parte o en qué información nos está mintiendo. Lo único que se está buscando, a lo mejor, es saber que esa persona nos está mintiendo y ya, no nos interesa en qué parte. A lo mejor un ejemplo muy fácil es el preguntarle a tu pareja, oye, me pusiste el cuerno, y que tu pareja te diga, no, y tú enseñas evidencia. Sabes que yo tengo evidencia de que así fue. La persona te lo acepta y tú te quedas tranquila, no quieres saber ni con quién fue, ni en qué momento, no quieres saber detalles. Tú nada más quieres saber que esa persona te está mintiendo y ya. Pero los indicios del engaño también nos dan a entender que la persona o los indicios del engaño nos pueden dar información de que la persona nos está mintiendo en algo en concreto, que la persona está mintiendo en una parte específica, y eso tú lo puedes detectar, claro, con un interrogatorio muy bien formulado, pero también detectando estos indicios del engaño de los que les estoy comentando. Recordemos algo muy importante que es básico para no generalizar, porque recuerden que cada persona es diferente. Y si nosotros generalizamos en esta parte, si estamos hablando de una persona, no podemos generalizar. La ausencia de estos indicios del engaño, la ausencia de estos signos de detección de la mentira, no quiere decir que no nos estén mintiendo. ¿Por qué? Porque muchas personas que son expertas en mentir, expertas en engañar, no van a poder, o tú no vas a poder detectar esos indicios del engaño. Porque, pongo un ejemplo a lo mejor muy fuerte, en el caso de los psicópatas. En el caso de los psicópatas hay un aplanamiento emocional, completamente. Las emociones que ellos pueden manifestar, todas las emociones que ellos manifiestan son completamente aprendidas. Entonces, ese aplanamiento emocional hace que al momento de que tú lo estés cuestionando, a lo mejor no vas a ver indicios del engaño, porque sus emociones están aplanadas completamente. Entonces, tienes que complementar con otra cosa. Y en el caso de la poligrafía, eso ayuda mucho porque se complementa con el polígrafo, pero no deja de ser un indicio del engaño, y ahorita vamos a ver por qué.
Solo sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no porque no hay indicios del engaño, la persona no te está mintiendo. Tenemos que balancear y agarrar todos los aspectos que voy a mencionar a continuación para que tú puedas tener un resultado positivo. ¿Cuáles son esos indicios del engaño? Son 3. Primero, hablamos de los verbales, después de los no verbales y finalmente los fisiológicos. Vamos a hablar un poquito acerca de los indicios verbales. ¿Qué son los indicios verbales? Pues todos aquellos que están asociados con el contenido verbal que la persona está tratando de aportar. Como por ejemplo que en un interrogatorio, volvemos a esta parte, la historia que te está contando la persona debe de ser congruente y detallada. Si tú empiezas a notar que la historia que te está contando no hay una congruencia, no está nada detallada, prefiere la persona evitar detalles, el mentiroso evita detalles, por lo que ya mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque es muy complicado memorizar detalles. Entonces, lo mejor es evitar esos detalles, pero también pueden caer en incongruencia. Entonces, eso puede ser un indicio verbal del engaño. Otro es el grado de evasión o concreción en las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le haces una pregunta muy directa, que a lo mejor la respuesta es muy sencilla, un sí o un no, y la persona trata de evadirla con sí me encontraba en el lugar, pero no fui yo porque yo estaba abajo. Hace una respuesta muy grande, la está tratando de evadir, o a lo mejor tú le haces una pregunta para que la persona se explaye un poquito más y esa persona hace muy concreta su respuesta. Eso puede ser un indicio verbal del engaño. Todo depende de cómo se esté dando el interrogatorio. Otro puede ser el grado de involucración en los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, al momento de estar hablando, entre menos ella se involucre en el hecho, mejor. No va a hablar nunca en primera persona, siempre va a hablar en tercera persona o va a tratar de mencionar lo menos posible su nombre en el hecho o va a minimizar situaciones. Por ejemplo, si tú estás hablando de un homicidio, la persona te va a decir lo que le pasó a fulanita, en vez de decir asesinaron a Marta, va a decir lo que le pasó a Marta. Va a tratar de evitar esas cuestiones que a él le causan conflicto porque está mintiendo. Otra cosa sería la repetición de palabras, frases, errores que puede tener esa persona al hablar, deslices en el habla. Todo esto son errores que se pueden detectar y que son muy detectables y que no son normales. Por ejemplo, si tú no estás mintiendo, a lo mejor sí estás recordando nada más, pero no hay tantos errores al hablar. Otro de ellos sería las exageraciones. Cuando una persona es muy exagerada al hablar y tú mantuviste anteriormente en tu interrogatorio, esa persona tenía una neutralidad en su habla y de repente empieza a ser muy exagerado cuando tú le haces una pregunta específica, eso está muy extraño. Eso puede ser un indicador verbal del engaño. Ahora vamos a ver o hablar un poquito acerca de los no verbales, de los indicios no verbales del engaño. Nosotros, todas las personas, tenemos 2 formas no verbales de comunicarnos. Y esto tiene que ver con la parte simbólica y la parte paralingüística. Estas 2 formas de comunicarnos de manera no verbal, hablando de simbolismos o de la parte simbólica, por ejemplo, el decir adiós con la mano, el decir que no, o con la cabeza decir que no, todos esos son simbolismos que nosotros conocemos y nos podemos comunicar. Cuando hablamos de paralingüística, un ejemplo de paralingüística es que, por ejemplo, si la persona está manteniendo un tono estable en su narración y de repente lo disminuye, eso es paralingüística, la disminución de la voz, o que de repente hace esto, o que de repente tose,
o que de repente se agarra el pelo. Todo esto es paralingüística y debemos de estar muy atentos a este tipo de situaciones porque no son normales, ¿de acuerdo? Siempre nos van a dar una indicación y esto es comunicación no verbal. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos de indicios no verbales. Puede ser expresiones o microexpresiones faciales y este es un tema muy vasto, es muy amplio. Las microexpresiones faciales que a lo mejor son poco detectables porque tú estás más metido en lo que estás preguntando, pero por eso es muy importante grabar. Siempre grabar y analizar ese interrogatorio, para que tú puedas detectar estas pequeñas expresiones faciales que te dan mucha información. Otro indicador no verbal puede ser la sonrisa. La sonrisa siempre es muy utilizada para esconder alguna emoción. La sonrisa se utiliza principalmente para esto, pero hay dos tipos de sonrisa, falsa y verdadera. Cuando hablamos de una sonrisa falsa, no involucra tantos músculos de tu cara y tú te puedes dar cuenta que esa sonrisa es falsa. La sonrisa verdadera involucra muchos músculos de tu cara. Otro puede ser la voz. Ya mencionaba anteriormente cuando expliqué esta parte de la paralingüística, la voz tiene mucho que ver con las tonalidades, con el rango vocal que tú manejas. Si tú estás manejando un rango vocal considerable y de repente lo elevas o lo bajas, tienes que estar muy atento a este indicio no verbal. El ritmo del habla. Un mentiroso va a hablar siempre de forma lenta. ¿Por qué? Porque está tratando de acordarse. Es muy diferente a una persona nerviosa. Una persona nerviosa quizá va a hablar muy rápido, pero un mentiroso va a hablar lento. ¿Por qué? Pues porque está intentando fabricar la historia, intentando ver qué puede agarrar de lo cierto, ver que no, etc. Gestos y ademanes. Cuando yo estoy ahorita hablando, estoy ilustrando también con mis manos. Utilizo mis manos para poder ilustrar o para confirmar lo que yo estoy diciendo, porque estoy segura de lo que estoy diciendo. Sin embargo, esas personas, entre menos involucren sus manos, inclusive hasta las pueden tener atrás, mejor. Yo no me siento cómoda hablando así porque yo estoy diciendo algo cierto. Pero si yo estuviera diciendo algo que no es cierto, no quiero ni siquiera adornar o ilustrar nada con mis manos para que la persona no se percate de algo que dije, para no desviar la atención. Después, la mirada y el contacto ocular. Y este es un tema que a lo mejor es muy sabido, pero tenemos que estar muy atentos. ¿En qué momento? Porque hay gente que te puede sostener la mirada y te puede estar mintiendo, pero siempre va a haber un punto en el que se va a desviar. Por ejemplo, te puede mantener la mirada cuando te está hablando, cuando el interrogador está haciendo la pregunta, pero inmediatamente cuando esa persona va a contestar, va a desviar la mirada y principalmente se puede decir que al lado derecho y hacia arriba. ¿Por qué? Porque empieza a fabricar historias, necesita fabricar, necesita inventar. Esos son ejemplos de algunos indicios no verbales. Y finalmente tenemos los indicios fisiológicos. Cuando nosotros hablamos de fisiología, estamos hablando de funcionamiento del cuerpo. Los indicios fisiológicos se originan directamente en nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando precisamente de todas esas reacciones que tiene el cuerpo y que no las podemos nosotros controlar, que no las podemos inhibir. Son esas acciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo los latidos del corazón, el funcionamiento del hígado. Todo eso nosotros no lo podemos manipular, como el estar elevando el brazo, correr, etc. ¿Cómo se presentan estos indicios fisiológicos o por qué? Por emociones. Tristeza, sorpresa, miedo, etc. Estas emociones van a desencadenar en nuestro cuerpo una alteración de nuestra fisiología, y esto se puede percibir, pero no se puede percibir a simple vista como los indicios verbales o los no verbales. Esto ahora sí ya recae directamente en el polígrafo. El polígrafo, ese aparato que el detector de mentiras le llaman, él va a alcanzar a percibir esos indicios fisiológicos y
nos va a complementar la información que el poligrafista o el interrogador ya tiene por sí solo, la complementa y ahora sí podemos tener una conclusión de la entrevista. Estos indicios fisiológicos del engaño pueden ser incremento en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la sudoración, los cuales van a ser detectados con diferentes partes del polígrafo, como lo es el neumógrafo, que va a detectar el incremento de la frecuencia respiratoria, como lo es el cardiógrafo, que detecta precisamente el incremento en frecuencia cardíaca, de la presión arterial, o el conductógrafo, por ejemplo, que trata de detectar toda esa respuesta galvánica de la piel, o sea, la electricidad que nosotros podemos crear gracias a la sudoración. Cuando nosotros sentimos una emoción muy fuerte, sobre todo de miedo o de intenso nerviosismo, vamos a sudar mucho de las palmas de las manos, son las zonas que más nos van a sudar. Entonces, esto lo va a detectar el conductógrafo y va a crear una respuesta que se puede analizar o que se puede leer, una gráfica que se puede leer, y esto es gracias al polígrafo. Básicamente estos son los tres indicios que nos pueden detectar una mentira, y muy importante que sea un complemento de los tres, no por el hecho de que una persona esté teniendo muchos indicios verbales ya nos está mintiendo, no, porque también puede ser un indicio de nerviosismo. Tenemos que hacer un complemento de estos tres para poder tener una respuesta positiva. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer en este video, que nos sigan en cada una de ellas. Nuestro próximo examen de admisión será para el 23 de julio del año en curso, el cual pues les invito a que sean partícipes de él y que conozcan nuestras instalaciones también, los laboratorios con los que contamos, para que les atraiga más lo que es la carrera como tal, y les agradezco mucho su atención.